Tienen que dar el ok. Bueno, mi nombre es Karina Gabriela Cabrera y esta es la clase de primera infancia, es la primera clase. Esta primera clase es como un sobrevuelo de lo que vamos a profundizar en las otras clases del módulo uno. Pertenece al módulo uno y va a tener que ver específicamente con la parte histórica, ¿m? La parte histórica que nosotros tenemos, que es importante que ustedes la tengan presente siempre. ¿Por qué? Porque le va a dar fundamentos, ustedes tienen que hacer un informe y demás, cosas que vamos a ver más adelante, que ustedes la tengan presente. A ver, voy admitiendo en la medida que voy los que puedo y si no les pido a Vale que, a ver si no, no sé por qué no la puedo pasar. Ahí está. Bueno, a ver, vamos. Esta clase yo tenía que ver con nuevas miradas, se llama, le puse nuevas miradas, porque es pensado en son de los derechos y cómo nosotros, como efectores comunitarios, transformamos y se transforma nuestra función y nuestro rol de la asistencia a la garantía de derechos durante la primera infancia. Y nosotros siempre decimos que la mayor transformación histórica en los derechos de la infancia no es cambiar de leyes, sino cambiar la identidad de los niños frente al Estado. Bajo este nuevo paradigma que se introduce con la Convención Internacional de Derechos del Niño, el niño deja de ser considerado un objeto pasivo de compasión y representación estatal para convertirse en un sujeto activo de derechos, cuya voz moldea las decisiones que afectan a su vida. Y este es un poco el recorrido. Nosotros antes es como una nueva estructura. Van a ver que el dibujito que hay acá, o este esquemita, es de una estructura que era inamovible a otro tipo de estructura que es más móvil, que es lo que vamos a ver en las próximas clases. Y tenemos que pensar que, o sea, el niño, después le vamos a dejar un videíto que compartió la profe Gladys y que me parece que es muy ilustrativo para que ustedes lo vean. Se lo dejamos por el WhatsApp. Cuando se empezó a pensar en las niñeces, lo primero que se hizo fue una ley en el año 1919, que es la ley de patronato. Nosotros todavía con la palabra niñez tenemos una disyuntiva, porque si bien nosotros hablamos de infancia, sabemos que la palabra enfant proviene de sin palabra. Y un poco la representación de nuestros pibes y nuestras pibas a lo largo de la historia era eso, ¿no? Eran aquellos que no tenían palabra, que no tenían representación, no podían y se los tomaba como un objeto. Antes de la ley de patronato, se consolida un modelo tutelar. ¿Qué significa? Que los niños son algo a cuidar y se dispone en cuestiones asistenciales de estos niños que en ese momento no serán llamados niños sino menores. En mi caso particular, que adscribo a los derechos humanos y que entiendo de los derechos humanos y de generar conciencia con ellos, la palabra infancia, la palabra niñez, bueno, la palabra infancia aparece en el 920 y pico, hacen y dan sentido. En esta ley de patronato se establece la palabra menor como alguien que es menos, que todavía no ha llegado a ser adulto. Y el modelo tutelar es el modelo de tutela, o sea, el niño cuando estaba en una situación irregular, o sea, porque no estaban los padres, porque estaba atravesado por muchas pobrezas, o se lo asistía o se lo internaba en una institución. Recién en el año 1989 pasa algo muy interesante a nivel mundial. La ONU ascribe y forma con un montón de países la Convención de Derechos del Niño, que, digamos, nosotros siempre le ponemos cuando hablamos de la convención para cortarla, CDN. En el marco internacional es un tratado de derechos humanos y es el más ratificado de la historia. Nosotros los ratificamos haciendo reserva de un caso de adopción extranjera nada más,
Y recién lo ponemos en vigor con la reforma constitucional en el año 1994 y forma parte del artículo 76, coinciso 22. La Convención Internacional de Derechos del Niño adquiere rango constitucional en la Argentina, elevando sus principios de obligación máxima. Recién en el 2005 esto se regula con una ley que también la van a tener para leer, que es la Ley de Protección Integral, la 26061. Se deroga finalmente la Ley de Patronato y se adecua la legislación interna con los mandatos de la Convención, a donde el niño pasa a ser un sujeto pleno de derechos y un sujeto de protección integral. Esto lo vamos a ver en la próxima clase, pero vamos a hacer una pequeña, digamos, introducción. A ver, vamos a seguir. Hola, Brisa, ahí te admití. El paradigma tutelar estaba basado en la concepción que el niño o que el menor era objeto de compasión o represión, en el caso de que esté en conflicto con la ley, pero no tenía ni voz ni voto. En cambio, a partir del 2005, con la ley 26061, el niño es un sujeto activo de derechos y su opinión debe ser escuchada y considerada. El paradigma tutelar tenía como destinatarios los menores en situación irregular, que eran pobres, abandonados o infractores de la ley penal. En el paradigma de protección integral, los destinatarios son todos los niños, niñas y adolescentes. Las niñeces no tienen estigmatización, se los toma desde la singularidad. La terminología, como eran llamados, era menor, que es un término que es peyorativo y estigmatizante, porque viene de minusvalía o de que menos valor tiene. De ahí viene el menor, quien todavía no ha llegado a ser. Y esto reconoce muchas cuestiones peyorativas que a veces reproducimos en nuestras prácticas, como el adultocentrismo. Pensar que nosotros por ser adultos tenemos la última palabra, ¿no? En esto de callate, vos no sabés, sos chico, callate, vos no opinás, yo soy el adulto, cosa que uno reconoce en el quehacer diario. Sin embargo, la terminología actual es niño, niña o adolescente y reconoce identidad. El Estado, el juez, tenía un poder ilimitado y paternalismo estatal sin debido proceso. Cuando yo era muy, muy joven y la conocía así, también muy, muy joven, en mi caso no me acuerdo si la mayoría, pero la mayoría trabajamos en hogares asistenciales, donde por situación de pobreza, vulneración de derechos, los chicos se institucionalizaban. Y antes, digamos, la mayoría de edad se adquiría a los 21 años. Y muchas veces el juez decía, bueno, váyase a determinado hogar asistencial donde vivían y transcurrían 21 años sin ni siquiera ver al juez, sin tratar de vincularlo con su familia de origen. Y a los 21 años decía, salgan de esta institución y no sabían ni qué hacer porque no tenían a veces ni siquiera la educación pertinente o necesaria. Era un poder ilimitado y era un rol a donde había un paternalismo por parte del juez, pero por parte de toda la sociedad. Hoy, en cambio, el Estado tiene un poder limitado por la ley, los organismos administrativos previos a la justicia. Era tan duro el ver que muchas veces no sucedía de tener internadas en hogares asistenciales a niñas o niños, pero sobre todo a niñas que habían sido institucionalizadas y que sí, como habían sido criadas en un hogar asistencial y esa era la única familia que conocían, les resultaba natural dejar a sus niños en una institución. La familia, el Estado, cuando había un incumplimiento, incluso por pobreza o por lo que consideraban faltas morales, muchas veces por ser madre sola, recuerden que estamos hablando de 1919, el Estado sustituía y desplaza a la familia por pobreza o por moral, ¿no? Acá moral lo ponemos con muchas comillas
porque la moral siempre recaía sobre la mujer, a veces el hogar monoparental, donde había una mamá que se ausentaba hasta por razones de trabajo. La familia, en el paradigma de protección integral, en cambio, es el núcleo prioritario y apoyada por políticas públicas. ¿Por qué? Porque es el núcleo que va a hacer valer, en principio, los derechos de nuestros pibas y pibes, ¿no? Entonces, cuando hay una familia que tiene alguna situación de vulneración, la ley prevé, tanto las leyes, la ley nacional, que es la 26061, como las provinciales, que esa familia sea albergada y que se le den los medios para que pueda proteger los derechos de ese niño que nació en ese seno. En el caso de que no pueda y que vaya a alguna institución, el niño siempre tiene el derecho a conocer su origen. En el paradigma tutelar, el principio, digamos, rector era la autoridad. En cambio, en este de protección integral es el interés superior del niño que es obligatorio y constitucional. Esto significa que si nosotros ante varios intereses de cualquier índole, a donde hay adultos, siempre va a ser superador el interés del niño. ¿Hasta acá cómo vamos? Bien, ¿Bien? Muy bien, Muy muy bien. bien. Bueno, muy bien. bueno, gracias, vale, amorosa. Bueno, hay cuatro pilares. Esto es medio moplo, pero ahora vamos a ver cómo nosotros lo llevamos al campo, ¿sí? Son cuatro pilares de la convención. En principio, en la no discriminación, entender que todos los niños tienen los mismos derechos. Y esto, digo, nosotros en la Argentina no tenemos graves problemas de discriminación en nuestras barriadas, pero sí existe la discriminación muchas veces por la clase social en la que nazco. O sea, nacer en una cuna con todos los derechos económicos no vulnerados no es lo mismo que nacer en el Olimpo y capaz que se pelee la olla, capaz que se deba asistir a un comedor comunitario. Entonces es muy, muy importante entender que cuando el Estado desarrolla una política de discriminación, lo hace, está violentando la Convención y la 26061. Esto es muy, muy, muy de boga hoy por el tema de lo que pasa con los derechos de la discapacidad, clase que hoy está dando mi amiga. La supervivencia y desarrollo. Hay una garantía ineludible de acceso a la salud, a la educación y un nivel de vida adecuado para su crecimiento. Esto debe ser garante. Todos nosotros hay un criterio de corresponsabilidad que debemos aportar para que el niño crezca sano y se desarrolle. Y el interés superior es que toda decisión estatal, judicial o familiar debe priorizar de manera obligatoria lo que sea mejor para el niño. Todos somos participativos, por eso el cuarto pilar es la participación, por eso es el criterio de la corresponsabilidad. ¿Quién es el garante de que haya una protección integral de este niño? Toda la comunidad, con diferentes criterios, ¿sí? Con diferentes criterios de participación. Bueno, para entender la protección integral, se juntan tres, acá tenemos como el diagrama, se llama esto diagrama de Venn, acá tendríamos que tener una N de niño, entender que el niño es sujeto de derecho, tiene que ser derecho a ser oído, y ahora vamos a hablar un poquito de cómo nosotros escuchamos a un pibe que capaz que apenas se puede hacer entender, y que siempre, entre seis intereses justapuestos, siempre lo que tengo que pensar es cuál es su interés superior. Para saber qué es el interés superior del niño, en un caso concreto, es requisito esencial y lógico tratar al niño como sujeto de escucha, ¿m? Y ver lo que es mejor para un niño. Vamos a ver, no sé por qué salió esto. Ay, me fui. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la parte directamente del cambio de mirada que nosotros tenemos que hacer. Y el cambio de mirada no tiene que ver con que las leyes hayan cambiado.
sino que la verdadera transformación ocurre en nuestro barrio, con nuestras instituciones, con nuestro tercer sector, en los lugares donde ustedes habitan y que llevan adelante tareas socioeducativas fundamentales para que estos derechos sean reconocidos. Entonces debemos quitarnos los lentes viejos de las costumbres del adultocentrismo y empezar a ver con unos lentes nuevos. Y acá tenemos que tener en cuenta que para esto es necesario lo que se denomina el tercer sector, los lugares comunitarios, las redes de apoyo necesarias, estos lugares a donde el niño crece y se desarrolla como la escuela, tener la salud y espacios de juego y de recreación. Bueno, esto lo vamos a dejar para la próxima clase, como he visto el niño en el nuevo y en el viejo paradigma. Y esto también, que la pobreza nunca justifica la separación familiar. Esto para entender el trabajo en nuestro barrio, la mirada, y voy a quedarme con el primero, siempre vamos a ver ahora el de protección integral. El niño es un sujeto activo de derechos, una persona completa, y esta es nuestra mirada, la que tenemos que sostener. En cambio, en el de patronato, el niño es un objeto que pertenece o a los adultos o al Estado. En lenguaje se usa el término menor asociado a la falta o el peligro y hoy se dice niños, niñas, infancias, adolescencias. En la práctica era el asistencialismo, dar sin escuchar o institucionalizar. En la protección integral, se debe fortalecer a las familias. El niño tiene derecho a ser escuchado. ¿Por qué? Porque el niño es sujeto de palabra. Esto lo pasamos y ahora le vamos a dejar los dos casos, ¿sí? Son dos casos que ustedes seguramente les toca en los lugares que les toca habitar como efectores sociocomunitarios. En el caso A, ¿cómo se pone en juego la mirada asistencialista? El objeto de tutela. En el comedor comunitario, un niño de 3 años llora intensamente porque no quiere quedarse en un espacio de juego mientras su mamá retira la vianda. Una colaboradora del espacio le dice a la mamá, déjalo acá, no lo malcríes, vos andás a hacer tus cosas, que él acá tiene comida y juguete, no le falta nada. Llora de caprichoso. Al ver que no para de llorar, la colaboradora lo sienta en un sillón apartado, hasta que se te pase el berrinche, le dice. En el caso B, con una mirada de enfoque de derechos, ante la escena del niño de 3 años llorando, la efectora comunitaria se agacha a la altura de los ojos del niño y le dice, sé que te asusta que mamá se mueva de tu lado, ella va a buscar la comida cerquita y vuelve. ¿Querés que la acompañemos juntos o preferís esperar acá mirando este cuento desde la mesa donde ella te vea? Se valida su emoción. Se respeta el derecho a la intimidad y el vínculo familiar y se lo hace parte de la solución. Ahora vamos a dejar de compartir para que respondamos esto en grupo. Si tienen para anotar, uno, ¿qué necesidades prioriza el caso A y cuál es el caso B? Está la hoja de ruta, también. Dos, en nuestras prácticas diarias en el barrio, comedores, talleres, apoyo escolar. ¿En qué momento nos descubrimos actuando como en el caso A? 3. ¿Qué significa en la práctica real que un niño de 2 o 3 años tenga derecho a ser escuchado si aún no habla con fluidez? Dejo de compartir y de grabar. Stop share. Y a ver cómo dejo de grabar. Pause.